En esta oportunidad estaremos concluyendo el capítulo 10 del Evangelio de Juan y como podremos recordar, él ha estado teniendo un intercambio con el liderazgo judío. Han estado ellos escuchando el Evangelio de parte del Señor Jesús y acompañado de señales que, como le dice Juan, se refiere a milagros. Bueno, pues ahora estaremos viendo la sección que va del versículo 31 al 42 y así esperamos terminar el capítulo de hoy. A manera de introducción, como estaba preparando el estudio de hoy, utilicé un pronombre demostrativo y me entró la duda de si iba con tilde o no, así que me puse a averiguar y quiero comentar o compartir con ustedes esto. Respecto a los pronombres demostrativos, dice, por tratarse en su mayoría de palabras graves como esa, ese, eso, esas, etcétera, y una aguda que es aquel, dice esta nota, que por sus terminaciones no podían o deberían llevar tilde. En consecuencia, como estos términos iban tildados, eso es en el pasado, en contra de las normas de la acentuación, la Real Academia Española decidió quitarles la tilde. En conclusión, los pronombres demostrativos deberán escribirse en todos los casos sin tilde. Y lo mismo vale para los adjetivos demostrativos. Al pie de página está la fuente consultada. Ahora sí, después de esta nota cultural, vamos al pasaje y con algunas palabras introductorias. Recordemos que desde el inicio de su ministerio, Jesús ha estado proclamando el Evangelio y ha realizado una diversidad de señales, milagros, como prueba de su origen divino. Los líderes religiosos estaban más preocupados por el cumplimiento de sus leyes y sus costumbres rituales, así que cerraron sus oídos y sus ojos al mensaje y a las obras de Jesús. En el estudio anterior vimos que Jesús está en Jerusalén en la fiesta de la dedicación o de las luces, la cual se celebraba, era una fiesta movible, pero más o menos a finales de diciembre, ya era invierno, y de esta época hacia cuando Jesucristo va a regresar a Jerusalén, camino a la cruz, distarían unos 3 meses. Así que en la sección de hoy empezamos con el último versículo del estudio anterior, el versículo 30, 10:30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y el 31 afirma que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Volvieron porque ya lo habían intentado hacer antes. Como veremos más adelante, Jesús no se retracta de lo dicho. Cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, no se pone a dar explicaciones, no, él no dice eso. También veremos que desde hacía tiempo habían intentado capturarlo y matarlo, pero como aún no era su tiempo, no era su hora, no lo habían podido hacer. Lo vemos más adelante. En los versículos 33, 34, Jesús le respondió, bueno, muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A Jesús en ocasiones anteriores ya le habían hecho otro tipo de acusaciones. Por ejemplo, lo habían acusado de pecador. Y esto se viene abajo cuando el ciego que fue sanado, que lo vimos en el capítulo 10, responde a estos líderes de la siguiente manera. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca ha sido yo que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si no, o sea, refiriéndose a Jesús, no procediera de Dios, no podría hacer nada. Así que este hombre, quizás no tan culto como los que lo estaban escuchando, les echa abajo el concepto de que Jesús era pecador con este argumento. Otra acusación que le hicieron fue que Jesús estaba endemoniado. En capítulo 10, versículos 20 y 21, dice así, y muchos de ellos decían, los que lo escuchaban, demonio tiene y está fuera de sí, porque lo escuchan. Pero otros dentro de los mismos judíos que estaban escuchando decían, estas palabras no son las de un endemoniado. Y surge la pregunta,
¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y por supuesto que no. Así que entre ellos mismos habían diferencias y este grupo pues echa por tierra esta acusación de que era endemoniado. Y la acusación actual en esta sección, ahora le dicen que es blasfemo. Vamos a ver cómo desde el capítulo 3, versículo 2, cuando llega Nicodemo a tener una entrevista con él, llegó a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Bueno, en pocas palabras, alguien que era acompañado por la capacidad de hacer estas señales o estos milagros, lo podía hacer solo si Dios estaba con él. Así que de acuerdo al concepto de Nicodemo, pues Jesús no podía ser un blasfemo porque un blasfemo no tendría el apoyo de Dios. Jesús lo que les dice es, las buenas obras que he hecho, ¿verdad? Son las señales o milagros de las que habló Nicodemo. Solo con considerar los milagros de Jesús era evidencia suficiente de su origen divino y como lo hemos afirmado, la dureza de corazón de los judíos era lo que no les permitía creer. Estaban viendo señales extraordinarias y aún así no querían creer en Jesús como hijo de Dios. Veamos o recordemos el capítulo 5, versículo 36. Jesús dijo, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y por supuesto, dentro de estas obras están también las señales, los milagros. Así que cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, está claro que los judíos entendieron lo que estaba diciendo. Y así que haciendo a un lado la evidencia de sus buenas obras, milagros, le dicen que ha blasfemado, según ellos, porque siendo hombre se ha adjudicado a sí mismo el ser Dios. Algunos han expresado en el pasado que Jesús nunca dijo que era Dios, pero aquí estamos viendo que sí, y que los mismos antagonistas reconocieron que lo que Jesús estaba diciendo es que era Dios, por eso es que tenía una actitud agresiva hacia él. No lograron ver que la realidad era de que Jesús, que era Dios, se había hecho hombre. Y veamos esto. Jesús, desde el inicio, desde la eternidad, es y ha sido Dios. Y lo que hizo fue que para poder redimirnos, se hizo hombre. Y estos judíos estaban molestos porque Jesús, dicen, se hacía igual a Dios. Es que él era Dios. Versículos 34-35. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ustedes son dioses. Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, dice el pasaje, ahora comentemos. Jesús está citando el Salmo 82:6. Este salmo dice, Dios está hablando. Yo les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. En el contexto de este salmo, a los que Dios les está diciendo esto que son dioses, es a jueces, jueces del pueblo judío, jueces que habían cumplido inadecuadamente su función de jueces. Bueno, y a ellos le dijo, ustedes son dioses. Y Jesús agrega que lo que la Escritura dice no puede ser anulado. O sea que si Dios les dijo dioses a estos hombres, pues así fue. Bueno, vamos a ver qué quiere decir Jesús, por qué hace esta cita. En el versículo 36, Jesús le dice a los judíos, dicen ustedes, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. En pocas palabras, me están diciendo que soy un blasfemo porque afirme que soy hijo de Dios. ¿Cómo usa Jesús este argumento? Bueno, el punto es, si Dios en el Salmo que vimos llamó dioses a jueces que fueron simplemente hombres, porque iba a ser inapropiado o una blasfemia el que Jesús se autodenomine Dios, si al fin y al cabo fue el Padre que lo santificó y lo envió. Y por cierto,
No es que Jesús se haga de menos comparándose con hombres, al contrario, puesto que Él está por encima, tiene todo el derecho de llamarse Hijo de Dios. Versículos 37 y 38. Jesús afirma nuevamente, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Podríamos decirlo así, aunque no crean mis palabras, las obras validan el mensaje que les estoy dando. Recordemos el pasaje que leímos, Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, oigan, y ya estamos hablando de las señales, las mismas obras que hago dan testimonio de mí. ¿De qué? De que el Padre es el que me ha enviado. Así que ya antes él había expresado en Juan 5, 17 y 18, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Así que no es la primera vez que Jesús, cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, no es la primera vez que expresaba su igualdad con el Padre. Ya lo había hecho antes y también ya antes querían eliminarlo. Bueno, versículo 39. Dice, procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos. No es la primera vez, como dije. Vamos a ver algunos pasajes anteriores. En varias ocasiones habían intentado capturarlo. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él porque todavía no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Y ahora, una vez más, aquí en el capítulo 10, intentan capturarlo, pero dice el pasaje, se salió de las manos de ellos, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, pero él se les escapó de entre las manos. Bueno, miren, tenemos que reconocer también esto, que en todas estas acciones, ¿cómo era posible que él siendo un hombre, y pues si se iba acompañado, tal vez serían por sus discípulos, 12, quizás un poco más, pero la multitud que le rodeaba era mayor, o sea, humanamente tenían el poder, el potencial de capturarlo y no pudieron hacerlo. No había llegado su hora. Y aquí de una manera sobrenatural, Jesucristo ejerce su autoridad y Dios lo cuida para que todavía no lo capturen. Desde el inicio de su ministerio, si vamos a hablar del intento de hacerle daño, desde el inicio de su ministerio trataron de matarlo. Vamos a ver un ejemplo. Recién empieza su ministerio después que fue bautizado por Juan el Bautista y después de pasar por el periodo de la tentación, aquellos 40 días de ayuno, Jesucristo se nos dice allá en Lucas que regresa a Nazaret. Nazaret es la ciudad donde él se había criado. Así que regresa y tenemos la cita de Lucas 4, versículos 18 y 19. Él llega a la sinagoga y entonces viene el momento de hacer una lectura bíblica. Así que Jesús se pone de pie, toma el rollo y vamos a ver de dónde fue ese pasaje y lee esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Para darle un contexto un poco más claro, vamos a ver este corto. Al iniciar su ministerio, Jesús regresó a Nazaret y leyó Isaías 61 a las personas presentes en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. La profecía de Isaías tiene una clara conexión con el año del jubileo, un tiempo establecido para perdonar las deudas y liberar a los esclavos, así como también conexiones en el Mesías por medio de las representaciones del ungido. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos.
Sin embargo, en lugar del Salvador político que esperaban, Jesús vino primero a derrotar la muerte y el infierno y a liberar a sus cautivos, separando esta parte de la profecía de Isaías de los futuros acontecimientos del día del juicio que describe más adelante. Como señal de su misión mesiánica, Jesús sanaría a los quebrantados de corazón, a los ciegos, y realizaría más milagros a lo largo de su ministerio. Finalmente, Jesús realizaría su expiación infinita y eterna, permitiendo que nuestros corazones quebrantados fueran sanados y que las cadenas de la muerte y el infierno fueran rotas. Él está listo para salvar a todos los que vienen a Él de las penas de este mundo. A medida que aprendemos de Él y podemos esperar el día en que venga de nuevo y disfrutar de su presencia una vez más. Bien, esta lectura que Jesús hizo en esa sinagoga fue de Isaías 61, versículos 1, 2, parte A. Prácticamente cuando lee este pasaje, anunció que él era el Mesías, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Recuérdense que Mesías lo que quería decir era ungido. Y en el mismo capítulo de Lucas, capítulo 4, 21, declaró, oigan, habiendo leído esto, le dice a esa congregación de esa sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Continúa compartiendo Lucas y aquí se nos da la reacción. Al oír estas cosas, Jesús que lee este trozo de Isaías y luego les dice, hoy se cumplió delante de ustedes esta profecía. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. ¿Por qué se enojaron? Porque Jesús estaba afirmando que era el Mesías. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Aquí estoy compartiendo el primer intento de deshacerse de Jesús. Pero ¿cómo termina el punto ahí? Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Nuevamente, de una manera sobrenatural, digo yo, tranquilizó todo y pasó en medio de ellos y se retiró. Así que, llegando ya al final de nuestra sección del capítulo 10, versículo 39 dice, procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos. Y así lo hizo en múltiples ocasiones, porque aún no había llegado su hora. Es hasta que él llega por última vez a Jerusalén a celebrar su última Pascua, que de acuerdo al plan de Dios, entonces iba a ser capturado para dar su vida como pago por nuestros pecados, para comprar nuestra libertad del pecado, para darnos vida eterna. Podría decirse que con esta actitud de quererlo capturar es como quien dice el rechazo final que recibe Jesús. Después de tanto compartirle las buenas nuevas, no quisieron creer en él. Así que termina nuestra sección diciéndonos que volvió al otro lado del Jordán. Jesús de Jerusalén se traslada a la zona este, cruzando el río Jordán hacia el oriente, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando y se quedó allí. En Juan 1:28 se nos dice que este lugar donde Juan Bautista estuvo bautizando, dice, estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y aquí coloqué un mapa para que podamos tener una idea, donde se puede observar el número 2, aquí es hacia donde se va Jesucristo. Ahí había una ciudad que también se llamaba Betania. Fue ahí donde Juan Bautista inició su ministerio o estuvo ministrando el mensaje, pero Jesús está ahorita aquí en Jerusalén y habremos de notar que también muy cerca de Jerusalén hay una ciudad que se llamaba Betania. Entonces tenemos esta Betania cerca de Jerusalén y había otra Betania en la región de Perea, al otro lado de este río que es el río Jordán. Bueno, la región de Perea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, así que los judíos de Jerusalén no tenían nada que hacer ahí, no podían capturar a Jesús porque estaba en otra jurisdicción. Se nos dice entonces que Jesús se queda allí unos 2 o 3 meses, esto se calcula porque la fiesta de la dedicación queda alrededor de diciembre y la siguiente Pascua iba a ser en marzo o abril,
Así que por eso se calcula que se queda en esta región 2 o 3 meses hasta que va a regresar de nuevo a Betania, la Betania cerca de Jerusalén, porque lo que vamos a ver en el capítulo 11, cuando se da la muerte de Lázaro. Bueno, y aquí anoté sanar, pero en realidad es resucitar, y luego vendrá la entrada triunfal y final a Jerusalén. El versículo 41 nos dice, ahí en esta región de Perea, por donde había empezado a hacer su ministerio Juan el Bautista, dice, y muchos fueron a él y decían, Juan el Bautista, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan Bautista para ese momento ya había muerto, lo había mandado a matar Herodes, le cortó la cabeza. El Señor en esta región se encuentra a personas con un corazón dispuesto, fruto del ministerio de Juan Bautista. Y pese a que Juan no hizo milagros, reconocían que lo que Juan Bautista había enseñado acerca de Jesús era verdad. Y llegamos al final, versículo 42, donde nos dice que muchos creyeron en él allí. A diferencia de las personas religiosas y cultas de Jerusalén, los habitantes de esta zona menos urbana tenían un corazón dispuesto a creer en el Salvador. Bueno, así como hay quienes se cierran al Evangelio, también están aquellos que, tocados por el Espíritu Santo, están abiertos, escuchan y creen. Así que por eso, como insistimos continuamente, sigamos compartiendo las buenas nuevas. Y por hoy llegamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio. Que tengan un feliz descanso.